acerca de la relación entre la Universidad de Chile y las políticas públicas sectoriales. Históricamente nos ha cabido un rol trascendente en la implementación de políticas públicas en todos los sectores de la vida nacional. Muchas veces este vínculo ha adquirido una connotación institucional, como es el caso de la relación entre la Facultad de Medicina y los hospitales públicos de Chile. El documento con los resultados de este encuentro le será entregado en esta ceremonia a Su Excelencia la señora Presidenta de la República, como una contribución a la definición y puesta en práctica del nuevo trato entre el Estado y sus universidades. En esta misma línea, agradecemos a la señora Presidenta el haber conformado el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior y el interés personal que Su Excelencia ha manifestado hacia el tema de las universidades públicas y a su Universidad de Chile en particular. Las universidades públicas, y con ello hablo de las universidades del Estado de Chile, tienen por misión cautelar y producir, y contribuir a producir y difundir bienes públicos fundamentales para la comunidad nacional, con independencia de su condicionamiento por intereses particulares y en conformidad con los principios básicos del pluralismo, la diversidad social, la libertad de expresión y la democracia. El compromiso de la Universidad de Chile en este contexto es preservar y profundizar los principios y valores que deben inspirar a la educación pública: el cultivo incondicional del saber, la búsqueda de la invención, el amor al rigor y la superación, la libre expresión de las opiniones, el pluralismo y la no discriminación, el fomento de la ciudadanía y de la democracia. Nuestro compromiso es conciliar la calidad con equidad, porque entendemos que en una institución pública ambas son condiciones y características indisociables. En ese mismo espíritu, nuestro compromiso es contribuir al desarrollo de todo el sistema de universidades del Estado y entregar un aporte decisivo al mejoramiento de la educación chilena en todos sus niveles. Nuestro compromiso es definir nuevas formas de gestión y hacer el uso más responsable de los recursos que el Estado nos entregue. Si ese es nuestro compromiso, lo que reclamamos del Estado es que reconozca la significación que tienen sus universidades en la configuración de lo público y en la producción del bien común. Ese reconocimiento debiera reflejarse en un trato especial del Estado hacia sus universidades, en el que se establezcan los derechos y deberes que requieren ser cumplidos por ambas partes. Esta reciprocidad es un elemento fundamental del nuevo trato del Estado con sus universidades. El acuerdo de derechos y deberes entre las universidades públicas y el Estado debe establecer con meridiana claridad los estándares de calidad que se deben cumplir, el uso eficiente y pertinente de los recursos públicos y, por ende, los convenios de desempeño y formas de control con respecto al cumplimiento de las metas planteadas, como asimismo la estabilidad en el tiempo de la afluencia de recursos, de manera que la contribución que ellas hacen al desarrollo del país y al conjunto de los bienes comunes de sus habitantes tenga la solidez que el país demanda. Se ha hablado insistentemente en el último tiempo de la educación pública. Las conversaciones que tienen lugar en la discusión política, así como los debates que desde hace un año y medio apuntan a la generación de cambios sustantivos en el marco que rige la educación en el país, generan un contexto que en principio puede permitir que se remuevan muchos de los supuestos sobre los cuales se ha erigido el sistema actual. Es una responsabilidad esencial de la Universidad de Chile estimular la remoción de esos supuestos en todo lo que tengan de erróneo o conceptualmente mezquino. Tales supuestos han implicado una reducción esencial del carácter y el alcance de la educación pública. Pero no basta con simular la idea genérica que se debe, comillas, preservar y mejorar la educación pública, comillas, porque eso no pasa de ser un propósito vago mientras no se tenga claridad de lo que es y significa la educación pública y mientras cada cual se represente bajo esa rúbrica lo que mejor le parezca. La cuestión de la educación pública requiere de esclarecimientos fundamentales. Estos son tanto más difíciles y urgentes hoy cuando manejas el número de premisas y prejuicios implícitos en ese debate. Esas premisas y prejuicios conciernen a la significación que debe dársele a la educación como principio de construcción de sociedad y al sentido mismo de lo público. Precisamente en estos momentos vuelve a sentirse la necesidad de repensar el espacio público. Más allá de las consideraciones que puedan legítimamente hacerse respecto a las distintas dimensiones de lo público, entendemos que lo público es lo que no pertenece a nadie en particular.
Lo público es lo que pertenece a todos en común, pero no como una propiedad, sino como el espacio de pertenencia de todos y cada uno de los miembros de una comunidad. En él se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas del bien público y las alternativas de desarrollo del país. Es el espacio en el cual todos y cada uno puede hacer presentes sus opciones, sus intereses, sus deseos y expectativas, su modo de vivir y de pensar, y es el espacio en que ellos y ellas pueden acordar las estructuras, formas, alcances y límites a través de los cuales se posibilite la coexistencia de todos y la concurrencia de todos en pro del mejor logro y del logro más pleno de la vida social. Y por cierto, esto no ocurre porque un determinado sistema de poderes establecidos conceda graciosamente ese espacio, sino porque su apertura es un derecho originario de las personas, así como es un derecho de éstas participar en su construcción y su resguardo. Visto desde esa perspectiva, el nexo fundamental entre la educación y lo público es al menos doble. Por una parte, consiste en el reconocimiento y la afirmación de que la educación es un derecho y no un servicio. Y es un derecho primario porque la pertenencia de los sujetos sociales a lo público implica que ellos estén habilitados para ejercerla en plenitud. Esta habilidad depende de la educación que la sociedad les entrega y del carácter de la sociedad. Este es otro aspecto del nexo entre lo público y la educación. Es una evidencia que el proceso de privatización de lo público ha alcanzado niveles nunca vistos antes en nuestro país. El proceso de estrechamiento de la esfera pública ha tenido y tendrá severas consecuencias para la vida de la comunidad nacional. Revertirlo es un imperativo al que no podemos sustraernos. De manera palpable, este proceso amenaza fundamentalmente el derecho a la educación, así como genera condiciones profundamente discriminatorias en la participación de los sujetos en la construcción de lo público y de lo común. No es necesario insistir aquí sobre la brecha escandalosa que existe entre los sectores sociales según sea su capacidad de adquisición del llamado servicio educacional. Solo basta con indicar que esta brecha, que parece no cesar de profundizarse, induce condiciones de injusticia que tienden a hacer radicalmente inestable a nuestra sociedad. Cada vez se pierde más la vista de lo común, y la solución a estos fenómenos no es, como muchos creen, mirando los síntomas de la disgregación, la delincuencia, la violencia organizada o espontánea, la ruptura de los lazos de solidaridad, y reservando lo público la tarea del control social, mientras se entrega sin reservas ni restricciones todo lo demás